¿Y de qué está hablando? Vos cuando hablas de un sector, en realidad lo que a vos te está importando ahí, ¿qué pasa con industria de alimentos? Vos podés preguntarte, hoy, en este contexto del COVID, ¿qué está pasando con los alimentos? Entonces vas a analizar el sector de alimentos, si sigue produciendo, cuánto representa en relación del PBI, ¿sí? Pero estás mirando esa parte, estás viendo cuánto exporta, quién es el principal proveedor mundial de alimentos, y si analizamos el mercado global vamos a ver que Argentina es un proveedor de alimentos. Bueno, pero estamos viendo el sector, ¿sí? No estamos hablando en general de las exportaciones, estamos hablando de un sector en particular, por eso decimos que es microeconomía, ¿sí? Sería distinto si te habla del Producto Bruto Argentino, bueno, ahí no, ahí es macro. Pero acá el tema principal es la industria de alimentos y bebidas, ¿sí? Por eso decimos que es micro. ¿Está? Bien, buenísimo. Vamos al que sigue. A ver si puedo pasar ahí. Le puse esta opción ahora de cómo salgo de acá. A ver si me da bolilla. Poner en anotar. Ahí. A ver ahora. Ahí. Bueno, vamos al próximo. Ay, no, este se va a... Ahí. A ver, ponemos minimizar esto. A ver, ¿quién lee este? A ver, Rocío, te escuchaba bien. Vamos. Bueno, de acuerdo al informe sobre supermercados realizado en 2011 por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, las 7 mayores firmas son Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima, Nexus Paz, ahí se cambió. Sí, yo me fui, perdón. Ahí, perdón, sí. Walmart y Casino. Ellas controlan el 15% de los negocios o bocas, pero ocupan el 55% del total de la superficie de venta. Por esto, según el informe, tienen la capacidad de vender el 58% del total alimentos y bebidas de la Argentina. Y solo Carrefour, Cencosud y Coto representan el 70% del total de las ventas del sector, hipermercados, en este rubro. En el primer lugar, por facturación, lo ocupa Carrefour, dueña también de los supermercados Día, con 16 millones de pesos. Lo siguen Cencosud, Superbea, Jumbo y Disco con 9.700 millones y Coto con 5.400. La Nación, 20 del 1 de 2013. Sí, bueno, más allá de las notas que son verdaderas, pero bueno, en realidad el ejercicio es esto, es darle prácticamente cómo lo podemos ir clasificando, ¿sí? No le den, si bien esto no ha cambiado mucho, porque nos está diciendo qué tipo de mercado estamos hablando. Pero bueno, no, díganme primero ustedes de qué tema es. ¿Es un tema de macro, de un agregado global, o es un tema de microeconomía? ¿De qué es? Micro. Es micro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está, de qué nos está hablando? De los diferentes servicios, digamos, de comercios que hay en Argentina. Bien, nos está dando una descripción de cómo es la distribución de alimentos en el sector minorista, en la gran distribución minorista, ¿sí? En realidad, fíjense que aunque los supermercados tengan distinto nombre, son en realidad grupos que se han ido comprando entre ellos. O sea, en realidad, lo que nos está diciendo, por ejemplo, es que dentro del tema de facturación, Carrefour, ¿sí? Que también es dueño de Día o de otros formatos, ¿no? Que Cencosud, ¿sí? También, que también Cencosud es Bea y Jumbo, es Disco, porque se han ido comprando entre ellos, y Coto. Coto es el único que queda de capitales nacionales en Argentina. En realidad, todos los supermercados son capitales transnacionales ahora, diríamos. Coto creo que es el único que ha quedado así grande. Después tenemos otras cadenas nacionales que son más chiquititas. En Mar del Plata está Toledo, ¿sí? En distintas regiones, economías regionales, hay cadenas. Pero en la década de los 90, sobre todo, han sido comprados casi todos por capitales transnacionales. Y además se ha concentrado, porque aunque nos figuren con distintos nombres, son del mismo grupo. Entonces esto lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos micro, nos está hablando de un mercado, por ejemplo, describiendo cómo es la distribución y caracterizando ese mercado.
¿sí? Y que a su vez es oligopólico, ¿sí? Pero muy bien sería un tema de microeconomía, ¿sí? Vamos entonces nos está hablando de eso de supermercados, sería microeconomía. Y la otra nota que tienen, ahí, a ver quién lee, quién es el que se ofrece, así estamos todos despiertos. A ver, Micaela, se te escuchaba muy bien hoy, Micaela. Hola. Bueno. A ver, Mica, ¿Leo? sí. La recaudación de impuestos de Argentina creció un 20,2% interanual en septiembre a 57.375 millones, dijo este lunes la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. En el desagregado mensual de los rubros de mayor peso se recaudaron por ganancias 10 millones, no llego a leer bien, 10.832,3 millones, Sí. más 25% interanual frente al mismo mes del año pasado. IVA, 16.787,5 millones, más 17,2%, y la fuente es La Nación. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué tema es ese? ¿De qué es? ¿Macro? Es macroeconomía, sí. Nos está hablando de una parte que tiene que ver con los ingresos del Estado. Un tema típico de cuando veamos macroeconomía. A nivel de macroeconomía, el sector público tiene, por un lado, una entrada de dinero, son las recaudaciones de impuestos de los distintos tipos. Acá esta nota les está diciendo que el impuesto, les está hablando del impuesto a las ganancias, el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado, ¿sí? Está hablando de temas típicos de macro. Uno es lo que ingresa, que serían en impuestos, y por otro lado lo que egresa es el gasto público, ¿no? Así que sí, es un tema típico, es un tema de macroeconomía, ¿sí? La palabra clave ahí está hablando de la recaudación de impuestos a Argentina, ¿sí? Bueno, bien. Entonces ya vimos, fíjense, vimos con 2 ejercicios la definición de economía, ¿sí? Y vimos cómo se divide la economía en micro y macro. Todos estos son temas típicos que normalmente son temas que van en el parcial, ¿sí? Fíjense que ya van avanzando y tienen 2 temitas que están viendo. Otra definición y otra diferenciación que tenemos en economía es entre economía positiva y economía normativa. Lo mismo que hicimos antes, como por ahí ustedes todavía no se ubicaron, no tuvieron tiempo, yo les copié acá la definición, pero en los 2 casos, tanto con la definición de economía como de micro y macro, economía positiva y normativa, a ustedes les va a quedar como tarea de haberlo buscado ustedes. O sea, ahora ustedes vuelven a la bibliografía y lo ponen ustedes a estas definiciones. Yo ahora, para ir ganando, se los voy copiando acá. Normalmente en clase ustedes tienen el material y lo buscan, pero ahora, bueno, estamos ganando tiempo también para no tardar tanto, lo vamos a copiar acá. ¿Sí? Entonces, la economía positiva se ocupa de las explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. Se ocupa de lo que es, ¿sí? O podría ser, ¿sí? La economía positiva va a describir, ¿no?, un determinado modelo económico, va a decir, bueno, está pasando esto, ¿no? En cambio, la diferencia es que la economía normativa, ya ahí, desde una parte de economía normativa, se va a hablar de preceptos, ¿no? O van a aparecer ciertos valores, ¿sí? Una palabra clave es cuando nosotros decimos cuáles son nuestros valores, o sea, lo que se ocupa de lo que debería ser, ¿no? Entonces, la diferencia sería la economía positiva, como que no va a tener juicio de valor, vamos a estar ajenos a cualquier valoración subjetiva. En cambio, la economía normativa, ahí vamos a dar como una opinión, vamos a omitir juicio, vamos a decir lo que debe ser o lo que debería ser, ¿sí? Esa es la diferencia entre economía positiva y economía normativa. Entonces, más o menos viendo esta definición, ahora tenemos un pequeño ejercicio con unas oraciones donde tenemos que decir si es economía positiva o economía normativa.
cada uno de ellos. ¿Estamos? ¿Lo hacemos? Este sería el ejercicio número 3, el trabajo práctico 1. Bien, entonces, el primero, ¿qué dice? En el corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. ¿Eso qué sería? ¿Un tema de economía positiva o normativa? Positiva. Bien, positiva. Ese ruidito es que entró alguien o alguien se fue. Bueno, muy bien. Sería economía positiva. Bien, porque nos está describiendo, no hay ningún juicio de valor. ¿Sí? Bueno, a ver, la 3.2. ¿Qué dice la 3.2? El Banco Central debe controlar la tasa a la que crece la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Eso qué es? ¿Es un tema de economía positiva o normativa? Normativa. Normativa, muy bien. Porque tenemos esto, ¿sí? Debe. Debe, ¿sí? Vamos al 3.3. Dice, la sociedad debe exigirles a los que perciben seguro de desempleo que busquen trabajo. ¿Qué es? Negativa también. Normativa. 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 Bien, dice debe. El 3.4. El municipio destina un 20% del presupuesto al cuidado de la salud. ¿Qué es? Positiva. Positivo. Muy bien. Y el 3.5. Es indispensable que toda la población se beneficie del servicio de agua potable. ¿Qué es? Normativa. Normativa. Normativa, ¿sí? Aunque no dice debe o debería, dice Es indispensable. es indispensable. A ver, vamos a... fíjense que hay algunos que están haciendo ruido los micrófonos. O tienen ruido de fondo, ¿sí? Hay gente que está de fondo. Hay gente hablando. Sí. A ver, ¿dónde está la gente hablando? Bien, vamos a silenciar. Vamos a ver dónde los silencios. Esperen un minuto. Bueno. Dice, ¿verdad? Mira. Bien. Mira, tenemos más gente, más serios en la clase. Bueno, nada. Cristóbal se llama. Bien, entonces, pasamos, acá, bueno, acá sale la respuesta de cada uno para que vean, ¿sí? Bueno, vamos al próximo. Después tienen, fíjense que ya hicimos 3 temas, o sea que ya tienen hecho una parte del módulo 1 que es importante. Ahora vamos a pasar, hay un ejercicio que es el número 4, que es adicional, no lo vamos a hacer al 4, vamos a ir al 5. Ay, el más difícil. Vamos al 5, ¿sí? Bueno, fíjense en el ejercicio 5, que acá empezamos un poco con unos gráficos, ¿no? En economía tenemos para estudiar los temas, tenemos fórmulas, muchas fórmulas y cuestiones matemáticas. Podemos analizar las cosas, sino con gráficos. Entonces, a veces es más intuitivo cuando empezamos a incorporar los gráficos, ¿no? Entonces, esto es un poco para que ustedes vean, para que ustedes vean en el gráfico cómo podemos leer este gráfico. Entonces, fíjense, este es un gráfico que se llama de doble entrada. ¿Por qué de doble entrada? Porque tienen un eje acá, ¿no? Donde van a medir en este eje, y después tienen otro eje que es este, donde acá están midiendo otra cosa. Entonces, en el mismo gráfico, están midiendo con esta línea continua, y acá tienen los años. ¿Estamos? Bueno, la línea continua, donde están midiendo la línea continua,